1964, a fine dell'anno 1964, quando asume presidente della República Eduardo Frei Montalva, la primera ley para dar cumplimiento al programa que había presentado el pueblo, la primera ley que dictaminó fue la ley de reforma agraria, muy cuestionada en el Senado y en la Cámara de Diputados, por cuanto hasta en aquel entonces la tierra estaba en mano a mucho latifundio en todo Chile. No había una distribución de tierra y los campesinos no vivían con la dignidad que deberían haber tenido. ¿Qué ocurrió entonces? Dictó la ley de reforma agraria con el objeto de recuperar mucha tierra, entregarla a los campesinos para que no solamente fueran empleados y obreros, sino que fueron propietarios de la misma tierra. En Magallanes, el proceso de reforma agraria se inició en un sector de Tierra del Fuego llamado Timauquén, donde existía una estancia prácticamente abandonada en aquel entonces, que pertenecía a bienes nacionales del Estado. Y lo primero que la ley de reforma agraria hizo fue entregar esa tierra al proceso de reforma agraria de Eduardo Frei Montalva. Y entonces resultó que yo, junto con el señor Goich, que en aquel entonces era representante de la Corporación de Reforma Agraria de Magallanes. Cuando hablo de Goich, hablo del papá de Carolina Goich, actualmente senadora. Entonces, junto con él, en Tierra del Fuego, buscamos 20 obreros que estaban sin trabajo, que estaban trabajando así en pequeña escuela en el pueblo, y le ofrecimos la posibilidad de ser dueño de la estancia Timauquén. Y entonces el primer funcionario de Cora, ¿verdad? El primer jefe de área de Cora, que fui yo en Magallanes, ¿verdad? A mí me tocó la responsabilidad de ubicar 20 campesinos y ubicarlo y meterlo en Timauquén. Y yo fui el primer jefe de asentamiento y de cooperativa de la reforma agraria en Magallanes. ¿En qué consistió el trabajo mío? El trabajo mío consistió en llevar los 20, agricultores o campesinos ya, y construir 20 viviendas para cada uno de ellos, su casita. Y así hicimos el camino desde Cameron hasta Timauquén, que son alrededor, si no me equivoco, de unos 20 kilómetros aproximadamente. Hicimos un camino nuevo, hicimos un galpón de esquila, hicimos una casa comunitaria y fundamentalmente se le entregó a cada uno de ellos, a la familia, una casa ya construida, nueva, todo nuevo. Y le pusimos 20.000 ovejas. Y ellos estuvieron ahí como propietarios, como cooperativa de reforma agraria, desde el año 1965, cuando yo asumí la jefatura de Timauquén, hasta cuando lo vendieron, porque ocurrió el fenómeno en Magallanes que ocurrió en todo Chile. Los campesinos no tenían educación suficiente. Por lo tanto, los funcionarios de reforma agraria, yo específicamente, le enseñaba a los campesinos cómo administrar la tierra bajo el punto de vista técnico y bajo el punto de vista financiero y contable. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó el gobierno militar en el año 1973, el gobierno militar no quería saber nada de la cooperativa de reforma agraria que Eduardo Frei Montalva, a través de su funcionario, entre los cuales estaba yo, ¿verdad?, estábamos formando en Magallanes. Y
dejó a toda la cooperativa de Magallanes, 9 en total, incluyendo Timauquén, al abandono total. ¿Qué ocurrió entonces? Que los campesinos que no tenían la suficiente preparación para administrar estancia o fondo, ¿verdad? Poco a poco, se transformaron en campesinos individualistas. Y los ingresos de la cooperativa, en vez de usarlo para el mejoramiento de la cooperativa, muchos de ellos lo estaban usando para comprarse un camión, un auto nuevo, una casa en Punta Arenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera ya perdieron el estímulo de poder trabajar en la tierra. Aparte que muchos de ellos ya tenían una cierta edad y querían vivir tranquilo en la ciudad. Y de ahí empezó a disgregarse todo el proceso de reforma agraria. ¿Y en qué consistió? Que poco a poco cada cooperativa de reforma agraria que el gobierno de Eduardo Frei había formado, ¿verdad? Poco a poco anduvo disgregándose y varias personas de plata compraron los asentamientos y cooperativas. Y los campesinos que eran dueños de la tierra de la cooperativa, poco a poco se retiraron. Y la persona con plata compró la tierra a los campesinos. Y los campesinos se quedaron tranquilamente en su casa, con un camión, con una camioneta, etcétera, etcétera. Pero ya se perdieron la cooperativa de reforma agraria la cooperativa de reforma agraria que se estaban formando con tanto sacrificio. Resumiendo, el proceso de reforma agraria fue un proceso que desgraciadamente fracasó bajo el punto de vista técnico profesional, por cuanto los campesinos había que educarlos. Ahí está. Y cuando el gobierno militar lo dejó a sus anchas y perdió la educación y el control de los funcionarios de la CORA, los campesinos pensaron en sí mismos y no pensaron en mantener la cooperativa de reforma agraria. De las 9 cooperativas de reforma agraria, equivalente aproximadamente a 700 campesinos, en este momento está funcionando solamente una que es la cooperativa Cacique Mulato, que se entrega al kilómetro 100 y que como pueblo y que como comuna se llama hoy día Villa Tehuelche. Todas las demás cooperativas de reforma agraria se destruyeron durante el gobierno militar, simplemente porque el gobierno militar era enemigo de todo lo que es agrupación de cooperativas, de asociaciones, etcétera, etcétera. Y en este momento, prácticamente, te lo vuelvo a repetir, la gran empresa, hasta el momento la gran empresa son los que recuperaron parte de la tierra que antes se la había expropiado. Esa es la verdad de la milanesa. Y es triste ver cómo hoy día la tierra que debería haber estado en manos de los campesinos cayó otra vez en manos, llamémoslo así entre comillas, de latifundistas, es decir, grandes tenedores de tierra. Es un poco la historia real, pero volviendo a Timauquén, ha sido Mario Margoni el primer funcionario de la CORA que asumió la responsabilidad de formar los primeros campesinos dentro del proceso de reforma agraria. Y esta estancia Timauquén se llamó finalmente Cooperativa de Reforma Agraria Timauquén. Esa es la historia. Gracias.